Y lo vamos a hacer con Che Cabello, que por cierto fue profesor de Alberto Garzón. Buenas tardes. ¿Cómo está? Lo tuve de alumno. ¿Y qué tal alumno era? Era de matemáticas. Era de matemáticas, no era de economía, o sea que por ahí se salva. Vale, pero le aprobó, ¿no? Yo aprobé, si no, no hubiera terminado la carrera. Claro, vale. Pero se podía mejorar mucho, ¿eh? Siempre se puede mejorar. Pero de verdad. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tal era Che Cabello como profesor? Bien, yo tengo muy buena imagen de todos los profesores de la facultad. Además, el departamento de matemáticas siempre me pareció un departamento que tenía un importante compromiso, a pesar de que estamos hablando de números y estamos hablando de algo que a priori está desligado de la política, incluso la política universitaria. Pero yo siempre encontré en el departamento de matemáticas gente que estaba por la labor de ayudar incluso algunas demandas de los estudiantes de entonces. Gracias, por centrar un poco. Es un desastre. Espera, por centrar un poco. Che Cabello ha dicho una cosa que no quiero dejar pasar. Sí, a ver. Ha dicho, Pablo Iglesias tiene un chalet de 600.000 euros. Bueno. Lo saco. Yo tengo una opinión clara al respecto, pero una persona de izquierdas ¿puede tener un chalet de 600.000 euros? Yo soy de la opinión de que cada persona tiene que hacer lo que quiera con su vida personal, sobre todo especialmente porque tenemos que hacer una pregunta desde la política. ¿Por qué todo el mundo en este país sabe dónde vive Pablo Iglesias y cuánto le cuesta la casa y no ocurre lo mismo con Albert Rivera, Pablo Casado o Pedro Sánchez? Es una pregunta que, para empezar, como reflexión es sugerente. Sugerente de que efectivamente nosotros hemos podido cometer errores. No creo que esa decisión personal sea un error, de hecho ni siquiera la valoro, pero hemos podido cometer errores. Pero también ha habido una serie de instituciones y de instrumentos buscándonos atacar. Lo hemos visto con las cloacas del Estado, que es peor que el Watergate, y cayeron presidentes por el Watergate. Aquí estamos hablando no de un micrófono puesto en un despacho, estamos hablando de una organización criminal dentro de la policía buscada para atacar a un partido democrático, y un caso sobre el que no han dicho nada ninguno de los otros tres líderes. Y a mí, recogiendo lo que decíamos del debate, me llama mucho la atención porque todos somos conscientes de que la política se está espectacularizando. La política tiende más a valorarse en términos del sálvame, en términos más propios, digamos, de este tipo de cuestiones más orientadas a la vida privada, en menos de las sustantivas. Es como si la política se hubiera contaminado de la lógica de la moda, en la que todo caduca muy rápido, todo es muy veloz, muy rápido, y al mismo tiempo se ha contaminado de esta política del espectáculo en la que tienes que colocar un gran mensaje en 2 segundos y cuando te has pasado de 30 segundos te interrumpe alguien para que no puedas completarlo. Eso tiene que ver con la cuestión de la propiedad privada de las personas. Cabello, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que una persona que es de izquierdas no puede tener un chalet de 600.000 euros con piscina? Por supuesto que creo que sí lo puede tener. tener. Un banco que por supuesto que sí lo puede tener. Pero te voy a preguntado? explicar. Claro, el problema es cuando esa persona hizo bandera, precisamente sabiendo dónde iba Guindos a vivir, hizo bandera diciendo un político no puede vivir. O sea, es que cuando tú dices que un político no puede vivir, no voy a irme nunca de Vallecas, voy a cobrar 2 veces o 3 veces el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo se puede comprar ese hombre esa vivienda? ¿Cómo puede renegar de sí mismo? Pero yo le diría a Alberto una cosa, vamos a ver, que son contradicciones que o lo evalúas, tú dices que no es un error, pero dices que no entra a evaluar. Si no entra a evaluar, no puedes decir que es un error. Y si entra a evaluar, evalúalo y mójate. Mójate Y di. No implica, no importa ese tipo de decisiones. ¿Tú crees Por que eso, no? incluso aunque Albert Rivera se haya comprado, que no lo sé, y que es una hipótesis, un chalet de 3 millones de euros, me da igual. Quiero decir, no voy a valorarle en función de eso. Pero es una hipótesis, pero es que Albert Rivera nunca ha hecho bandera de eso. Quiero decir, es que yo, a la pregunta que hace Roberto de si una persona de izquierda puede tener un chalet de 600.000 euros, por supuesto que lo puede tener. Y yo es que creo en que es absolutamente lícito y que no hay ningún político que deba quitarnos las viviendas, que no hay ningún político que nos deba imponer utilizar la vivienda de una manera o de otra, pero es que él y tú, pero como segundo, ha dicho nunca que estáis haciendo la política contraria. Entonces, claro, no estoy de acuerdo. Es decir, nosotros no hemos dicho en ningún momento que a quién hay que quitarle la vivienda, ni cómo debe gestionar su vivienda, ni quién es bueno ni quién es malo por tener una vivienda. En el debate dijo que había una serie de fondos que tenían en los bancos. Sí, porque especulan contra la vivienda. Eso sí, hombre, por supuesto, pero de hecho es que la Constitución, artículo 47, dice que el gobierno tiene que trabajar para que no haya especulación con la vivienda. Eso viene en la propia Constitución. ¿Tú sabes cuál es la solución? Mira, para los que hemos estudiado economía, y tú has estudiado economía, el problema es que muchas veces en economía nos quedamos en la primera derivada y hay que ir a la segunda y a la tercera derivada. Cuando hemos estudiado economía sabemos que el control de precios que vosotros proponéis desde hace 4.000 años no funciona. Porque controlar los precios lo que implica es reducir la oferta. Y si reduces la oferta estás haciendo lo contrario de lo que necesita el mercado. Es decir, que la vivienda deje de ser un negocio, ¿no? No. Al revés, que sea un buen negocio. No, digo como lo dicen ellos. Claro que como lo dicen ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, a ver, ¿tú sabes cómo se percibe? No tengo ningún problema, me explico ahora. Perdona, una última cosa. Sí, para terminar, que tenemos que pasar a otro tema. ¿Tú sabes cuál es la forma de ir en contra de esos fondos buitres que vosotros le llamáis?
dejar construir todas las viviendas que sean necesarias para que el precio de la vivienda baje, nuestros jóvenes, mis alumnos que no pueden comprarse una vivienda, se puedan comprar una vivienda, y los fondos buitres, cuando vean que el precio de la vivienda baja, el negocio te lo ha cargado. Y demanda, pero ¿no? eso, siempre. Eso es saber de economía, perdón Alberto, eso es saber de economía. Contesta, venga. El profe, es que te lo dice el profe. Te lo dice el profe. El control de precio hace 4.000 años que no funciona. Yo, mira, discrepo absolutamente, Sí, porque sí, además claro. entre economistas siempre se discrepa, no existe la verdad absoluta en economía, existen diferentes perspectivas que se pueden fundamentar en datos, y es llamativo porque, de hecho, quienes están controlando los precios de la vivienda, por ejemplo, son ahora ciudades tan rojas como Berlín, 4 estados de Estados Unidos también controlan los precios, y precisamente porque creo que es bueno hacerlo, porque estamos ante un problema que tú lo has dicho con un ejemplo concreto de tus estudiantes, el 80% de los jóvenes en Málaga de menos de 30 años no pueden emanciparse, Exacto. viven con sus padres y sus Esa madres. es la otra Nosotros lo que decimos es hay que evitar la especulación con la vivienda, y nosotros sí proponemos un tope máximo a los precios del alquiler e intervenir el Estado. Eso evidentemente tiene costes, pero los costes son para esos fondos de inversión y bancos que están utilizando la vivienda para especular con ese derecho humano. Y nosotros instamos, fijaos que he revolucionado también, un poco en la línea de lo que debatíamos antes, a que se cumpla el artículo 47, instamos a que el gobierno intervenga en el mercado de la vivienda para evitar la especulación con un bien que está protegido, pero que nadie hace caso, como es la vivienda. El PSOE no quiso hacerlo, por cierto, el PSOE no quiso hacerlo. Me cuenta que la reforma laboral lo único que ha hecho ha sido bajar los salarios y mantener los beneficios más altos. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay que repartir. En España se crea riqueza, la crean los trabajadores y la crean las trabajadoras, y entonces lo que hay que hacer es repartir, y eso es política fiscal, política laboral, y eso es una política que nosotros defendemos, que es bastante razonable y que muy según necesaria. usted como economista eso es viable. Para mí sí, supongo que el profesor Cabello... Verás aquí el profesor Cabello a ver qué nos dice. Quiero ir a propuestas, pero como tenemos al profesor, venga. No, a ver, pero vamos a ir rápido y a propuestas. Una reforma pregunta, laboral. Alberto, que me encantaría hacerte, porque tú no consideras, y déjame que te haga la pregunta y que te haga después un pequeño comentario, ¿tú no consideras que tenemos un problema en el mercado de trabajo? Que nosotros, España me refiero, tiene el doble de paro, sea la circunstancia que sea. Es decir, cuando estamos en un boom económico tenemos el doble de paro, que sería un escándalo en cualquier otro país. Y cuando estamos en crisis tenemos el doble de paro que el resto de los países. Y ya no te cuento España, Andalucía. Andalucía además le tienes que sumar 10 puntos. Creo que hay que reconocer que tenemos un problema del mercado de trabajo. Entonces, querer volver, como vosotros pensáis, al antiguo sistema del mercado laboral me parece un atraso. Pero te voy a decir más, ya con esto te lo dejo. Es que queréis volver al sistema franquista. Es que os parecéis más a Franco de lo que vosotros os pretendéis. Y por último, es que la tarta, esa tarta que hay que repartir, antes de repartirla vayamos a que cuando vayamos a repartir no haya nada, pues lo que hay que crearla. Y eso es lo que se le olvida a Izquierda Unida y Unidas Podemos y tal, que la tarta hay que crearla. Sí, Cabello, déjalo ahí, porque en fin, el titular, Sí. ¿os parecéis más al franquismo o a Franco? Es que siempre lo pienso. Déjale que conteste. De todas maneras te digo una cosa, me voy a atrever una cosa ahora que está aquí Alberto, y ya me significa callo. lo que dijo Alberto. Me voy a atrever a retar a Alberto, retar en el sentido dialéctico verbal, a un debate económico con Roberto de moderador, cuando pase las elecciones que estemos más tranquilos, porque me gustaría realmente conocer cuáles son los fundamentos de querer volver a un sistema franquista, por ejemplo. Bueno, ¿no? que es que un responda. caso... Yo te cojo el guante, Alberto estoy seguro que también, pero la respuesta de lo del franquismo, ¿cómo respondemos? No, yo he encantado absolutamente. Lo único que tengo que decir, lógicamente no comparto esa descripción y esa comparación, creo que no tiene eso, pero sí te voy a decir, claro que tenemos un problema en el mercado laboral, pero aún diría más, es que no es un problema, incluso lo he dicho antes, la derogación de la reforma laboral es necesaria, pero no es la panacea. Vuelvo a la misma comparación. Andalucía, tasa de paro 21%, ¿vale? Andalucía. Euskadi, País Vasco, Navarra o, por ejemplo, La Rioja tienen menos del 10%, con la misma normativa laboral. Por lo tanto, no es ni un problema laboral, es decir, no es un problema ni de que los salarios son altos ni que los salarios son bajos per se. Eso agudiza el problema. ¿Cuál es el problema? El modelo productivo. Y el modelo productivo es que donde hay industria, como pues País Vasco, Navarra o La Rioja, evidentemente los salarios pueden ser más altos, el valor añadido es mucho más alto, hay mayor tecnología. ¿Qué pasa? Que en Andalucía, que llevamos 40 años de retraso, más todos los acumulados, que tienen que ver con la ausencia de un cambio del modelo productivo. Nuestra propuesta es cambiar el modelo productivo y dentro de ese cambio mejorar las condiciones laborales, porque lo otro es precarizarlas. Sí que sí, pero si yo no soy independentista. Ya lo sé, que no eres malagueño, lo sé. La pregunta es, él no es el independentista, y a él le molesta que le llamen golpista. Sí, pero la pregunta es, ¿tú consideras golpistas a los que el 1 de octubre hicieron algo que era inconstitucional? ¿Tú consideras golpistas a los que pretenden salirse unilateralmente de España? No, esa es la pregunta. No, o sea, te lo digo muy sencillo, no lo son.
No lo son. Es que ese es el problema, Alberto. Son posibles delincuentes, cosa que está ahora mismo jugada. Sí, pero Alberto, esa pasividad que muestras cuando hablas de eso... Dejar contestar a Alberto, por favor, que nuestro invitado... Esa pasividad que muestras... No es lo mismo, no es lo mismo. Te pregunto, ¿tú consideras que son golpistas? Tú dices que no lo son, entonces claro, es lo que puede a la gente... Pero vamos a ver, es que... Confundir, un golpe de Estado es lo que dio Tejero. Un golpe de Estado es lo que dio Franco. Un golpe de Estado... Vamos a ver. Y ya está, y ya no hay más. No, pero es que, de hecho, ahora mismo hay un juicio en el que se está tratando de probar si es desobediencia civil, sedición o rebelión. Cuando lo han analizado con otros ojos fuera de nuestro país, que son unos ojos, bueno, pues que evidentemente carecen de la información que tenemos nosotros, pero también de los sesgos que tenemos nosotros, han visto que ni rebelión es difícil, aunque sea en un marco distinto. Y de hecho, Puigdemont no está en la cárcel, y estuvo en la cárcel, está libre. ¿Por qué? Pues porque no le han visto. Entonces, cuidado con los excesos discursivos, no son golpistas, son unos delincuentes que, por cierto, han repetido lo que sucede, posibles delincuentes, si se confirma, a mí me parece que como mínimo desobediencia civil sí que cometieron, otra cosa es que eso sea suficiente para llevar a este clima de tensión que estamos, han repetido lo que pasó en un 9 de noviembre con Artur Mas, con el gobierno de Rajoy, que es un referéndum, pero ahí el gobierno reaccionó de una forma diferente, a mi juicio, mucho más inteligente. Ya casi nadie se acuerda de que Artur Mas fue, lo retiraron de la política precisamente porque le causaron... Lo retiró la CUP. No, está imputado, o sea, está ya juzgado y sentenciado por desobediencia civil. ¿Desde cuándo la izquierda ha olvidado la igualdad de todos los españoles? ¿Desde cuándo la izquierda? Cuando tú te alineas de esa forma... Dejarme darle la palabra a Pablo, por favor, Pablo Sánchez. Dale. Solamente comprende mejor la unidad que la desunión. Bueno, Che Cabello, empezamos por ti. ¿Alguna pregunta para tu exalumno, Alberto Garzón? Bueno, yo creo que ha empezado diciendo que históricamente la izquierda se ha dividido y precisamente nos encontramos con un escenario justo al contrario, ¿no? Parece que la izquierda tienden a concentrar y que la derecha se ha dividido y parte de los resultados electorales del próximo domingo van a depender de esa división, ¿no? Yo te pregunto, ¿para vosotros el Vox ha resultado ser algo positivo? No digo como aparición de partido, sino como para vuestras expectativas electorales. Yo pienso que no, Vox es un producto peligroso desde mi punto de vista. Lo es socialmente y lo es también en tanto que modifica el panorama político. Yo creo que Vox, en cierta medida, es el hijo directo de la radicalización hacia la derecha de PP y de Ciudadanos, que han empezado a normalizar discursos muy beligerantes, muy hostiles, incluso muy desagradables, que hicieron normal pues que la gente pensara que prefería a uno sin manchas, sin historia, como es Vox. Pero al mismo tiempo, Vox, con su existencia, está empujando a la derecha a todo el entramado político. En esta campaña electoral hemos visto como PP y Ciudadanos han tratado de competir contra Vox en ver incluso quién decía la mayor barbaridad. Y eso no es bueno para nadie. De hecho, se normaliza en la calle, se normaliza en nuestras comidas familiares un tipo de discurso que socava, en mi modo de entender la democracia, socava esos principios y valores. Y estamos a la espera de ver cómo afecta la ley electoral a esta división de la derecha, porque en Andalucía no la perjudicó, porque la ley electoral no es como la nacional, pero está por ver si efectivamente perjudica a la derecha o si por el contrario perjudica a la izquierda. Todo está muy en el aire. Pero ¿a ti no te parece que en el caso de Vox, ¿no? Que se ha tildado de extrema derecha y tal, de una manera un poquito más, se enfatiza mucho más que a vosotros que no os llaman extrema izquierda, cuando podríamos hablar de simetría, ¿no? A vosotros se os ha tratado como una izquierda, mientras que al resto se les trata como de extrema derecha. Y después la segunda pregunta, ¿por qué dices que ha sido porque la derecha se ha, digamos, extremado? La lógica te dice que si aparece un partido más a la derecha es precisamente porque la derecha se ha centrado, con lo cual deja el espacio libre, eso es lo que dice la lógica, ¿no? Deja el espacio libre para que aparezca el partido de derecha, de extrema derecha, ¿no? Pues no necesariamente sucede así. En la guerra de Argelia, cuando estaba Francia precisamente con una derecha conservadora que se radicalizó porque asumió un nacionalismo muy cercano a las posiciones de extrema derecha, lo que permitió fue que surgiera Le Pen, el padre. Y entonces desde ese momento el surgimiento de la extrema derecha en Francia fue casualmente no porque se dejara un espacio, sino porque se fabricó, se construyó, se hizo normal un tipo de discurso que de repente pues legitimó a unos espacios que no habían llegado al 1%, los legitimó. Yo creo que estamos más cerca de esa realidad. Y es que hemos visto en el Congreso de Diputados cómo Ciudadanos, por ejemplo, me ha llamado a mí golpista, nos ha llamado nuestro grupo político golpista, nos han llamado terroristas, incluso lo ha llamado golpista al presidente del gobierno. Entonces, cuando eso se normaliza, se empieza a ver
ver con mejores ojos a posiciones muy radicalizadas. Y yo no comparto la descripción como simétrica. Creo que Vox, a diferencia de nosotros, es que es un partido fundamentalmente antidemocrático, no en su funcionamiento interno solamente, sino que solo hay que escucharles hablar para ver cómo combaten los derechos de las personas del mismo sexo, cómo combaten los derechos de las mujeres en términos de igualdad, o cómo sencillamente han llenado sus listas de militares franquistas, militares que están orgullosos de decir que el franquismo fue una etapa positiva para nuestro país. Eso no tiene nada que ver con nuestro espacio político, que está lleno de comunistas que hicieron posible la democracia en nuestro país, que lucharon gracias a sus sacrificios por la democracia. Entonces, son dos cuestiones distintas. Los debates, ¿quién ¿Los ganó? debates? Sí. Bueno, es curioso lo que dice Alberto, ¿no? Que Pablo Iglesias resulta que es el constitucionalista que no quería embarrar y tal, y yo la imagen que tengo es intentando que no dé una charla a Rosa Díez en la universidad, ¿no? Entonces, esa transformación, ¿no? Ahora nos va a poner orden, y además, como le dijo en un momento de Rivero, ¿usted qué es el árbitro aquí? Porque se convirtió en una especie de árbitro santurrón. Y a mí lo que coincido en que fue muy marrullero. No me gustó nada el segundo debate, me gustó más el primero. Me sorprendió el primero, porque yo esperaba un debate aburrido, encasulado, y bueno, quizás porque sea el primero, ¿no? Ya el segundo te cansa y tal, ¿no? Pero me pareció que el segundo era un continuo rifirrafe, no se dejaron hablar, el presidente del gobierno estuvo francamente mal, y yo creo que Pablo Iglesias salió mejor de lo que se esperaba, porque no le hicieron caso. Se metieron entre ellos tres, y a él lo dejaron ahí como un punto y aparte, y entonces él pudo expresarse, pudo hacerlo de una forma más elegante.